Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del ministerio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, la cual predestinó desde antes de los siglos, para nuestra gloria a través de nuestro apóstol, Victorio García Barbón. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Abogado. Hoy vamos a hablar de algo que inquieta a muchas personas, que es un versículo oscuro para muchos, porque no los enseñan, no lo enseñan, y cuando lo enseñan mal. Donde el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintios, y el apóstol utiliza una expresión bien fuerte, una expresión para instar, para despertar la actitud de un personaje que hay dentro de la iglesia. La iglesia tiene mucha sabiduría, mucho conocimiento del griego, mucha religiosidad, mucha idolatría. Pero la iglesia no le presta atención a la falencia de un personaje que tiene descompuesto el cuerpo. El apóstol Pablo, como es el perito arquitecto, y fue el único que lo llevaron allá en el Espíritu para mostrarle cuál era el verdadero evangelio. ¿Y cuál era el evangelio que iba a quedar completamente establecido? Para que de ahí en adelante la gente que estuviera entrando a este evangelio alcanzara un conocimiento de cómo poder interpretar las cosas en la vida en el Espíritu. Pablo utiliza un texto bíblico, 1 Corintios, versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. Dice, en el nombre de Jesucristo el Señor, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Una expresión bastante fuerte. Entonces dice bien claro él, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Aquí está tratando el caso de esta persona, que el comportamiento era contrario a lo que enseñaba en la iglesia de Corintios. Entonces él dijo, entréguenselo al diablo, y vamos a ver quién es el diablo. Bíblicamente vamos a ver quién es el diablo, ¿verdad? Porque hoy en día la persona que no tiene conocimiento se la pasa peleando con el diablo. Como que si el diablo fuera una persona física y él fue destruido completamente en la cruz del Calvario. Entrégaselo al diablo. Tiene dos significados. Primero, que quede excluido de la comunión con los demás hermanos. Que no le dieran apoyo espiritual, ni le tendieran la mano, como hoy en día hacen las denominaciones o las congregaciones. La persona que comete por A o por B motivo un error en una congregación, lo marginan de todo, lo ponen en la última banca y en el púlpito lo anuncian. Fulano, Pepito cayó con la hermana tal y por eso está disciplinado. Y no es bueno que lo visiten ni le presten atención ni nada. Pero no ven por qué cae la persona.
Y bueno sería darse cuenta que la persona después de 3 o 4, 5, 6, 7 años, 10, 15 años, vaya y caiga con una mujer ajena. Debería reflexionar el que enseña, que entonces la enseñanza a esa persona no le ha aprovechado, ¿verdad? Pero el ojo no mira sino para afuera, pero no para adentro. Les sigo, Padre. Entonces, que no le dieran apoyo espiritual para que hubiera una destrucción en la carne. Tenemos el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo pasó por toda esta experiencia. Pasó por toda esta experiencia. Hace referencia a él a su propia vida. Segunda de Corintios, vamos a ir moviendo Biblia. Capítulo 2. Versículo 7 dice: ya lo tienes. Dice: así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarlo para que no ¿qué? Sea consumido de demasiada tristeza. La iglesia hoy en día hace todo lo contrario, margina a la persona. Totalmente margina a la persona. No le deja ni coger la escoba. No le deja ni coger la escoba. Y en el capítulo 12 de Corintios, observa, el apóstol Pablo habla del aguijón de él. Dice el versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, mediante me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Ah? Un mensajero de Satanás que ¿qué? Que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. El aguijón de Pablo. El aguijón de Pablo. Esto le iba a traer consecuencias a él como apóstol. Como a él le habían sido reveladas todas las cosas, toditas las cosas. Entonces, cuando Pablo iba, Pablo no hablaba como tal vez hablamos nosotros. Pablo hablaba, se ponía colorado, pero le tenía que decir las cosas a la gente de ese entonces. Porque Pablo tenía una pequeña desventaja con los apóstoles que caminaron con Jesús. Y eso es lo que está él diciendo. Si yo me enaltezco, Dios me humilla. Inmediatamente Dios me humilla. Inmediatamente entro yo en aflicciones. Y la aflicción es para que yo haga un stop de saber dónde yo fallé. Cuando una persona entiende que tiene la vida en el Espíritu y que la persona consciente o inconscientemente ofende al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se margina. No es que se salga la persona, se opaca. Porque la vida de nosotros es la vida en el Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu no está funcionando, nos sentimos mal. Nos vamos por allá a un rincón a llorar, llenos de tristeza.
pero no reflexionamos. ¿Por qué me vino esto? ¿Cuál es la razón de que yo me sienta de esta manera? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy llorando? ¿Cuál es la razón? ¿En dónde fallé? El Salmo 19:12 dice que cuando la persona comete un error, en vez de reflexionar, la persona no funciona. La persona sigue. El Salmo 19:12 dice, mira, voy a leértelo aquí para que tú no lo leas allá. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y muchas veces la persona está llorando en la cama y no sabe por qué. Pero no piensa en qué hizo ayer o qué hizo pasado. Bueno, qué hizo en el momento, en el día. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Entonces la persona no entiende. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que te son ocultos. A Pablo le dieron un aguijón. Como podemos decir nosotros que el Espíritu Santo es como un aguijón en nosotros. Cuando tú te sientas a hablar mal de otra persona, aún de tu propia familia, piensas mal, actúas mal, te llega eso. Entonces Pablo, siempre que se iba a enaltecer, le llegaba ese dolor y decía, oye, baja. Y hay ejemplos en el Antiguo Pacto. Por ejemplo, en el Deuteronomio capítulo 8. Observa. Deuteronomio capítulo 8. Estamos tocando un tema bien espinoso que enseña el apóstol Pablo. En primera de Corintios 5:5, entrégaselo al diablo. Vamos a ver quién es el diablo. Okay. Porque ustedes van a decir, bueno, el pastor dijo que quién es el diablo. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a entrar ahí. Deuteronomio capítulo 8, versículo 5 dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor también tiene que castigar. Si no hay corrección, no hay perfección. Una corrección. La gente que no siembra, ¿cuándo cosecha? ¿Y a la gente le gusta el dinero o no le gusta el dinero? Le gusta. ¿Qué dice la Biblia? Que lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Somos tierra o no somos tierra? Dios no puede ser burlado y Dios se da cuenta. De la gente que no le gusta sembrar o le gusta aparentar o le gusta inflar. Le gusta inflar. Como hace la religión. La religión infla todo lo que pueda haber. Entonces la persona que no entiende ese error, que si no siembra nunca avanza, jamás va a avanzar, jamás va a obtener verdaderamente victoria. Porque eso lo dice la palabra. Todo lo que el hombre siembra o la mujer, eso cosecha. Y Dios no puede ser burlado. Dios se da cuenta. Durante la semana nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo pensamos? Para eso Él nos metió el detective dentro de nosotros. Para que no haya excusa
Y la persona, cuando se tira a llorar, que no le salen las cosas, que no tiene esto para esto, que no tiene aquí, que no tiene allá, que mire aquí, que como el otro come carne y él está comiendo hueso, el problema no es del que coma carne, sino del que está con el hueso sabiendo que tiene un creador. No funciona conforme a la palabra. Porque debería estar comiéndose no un pedazo de carne y no tener un pollo al frente y mostrarlo así. Para que el otro dice, vea, un pedacito de carne y con ese pollote ahí. Porque a eso nos llamó Dios. Pero hay que corregir. Dios necesita corregirnos en todas las áreas. En todas las áreas. Y eso es lo que Él dice ahí. Bien claro. Que así como el hombre castiga, corrige a su hijo, así Dios también nos castiga a nosotros. Nos corrige. Por eso en Hebreos dice, bien claro, el que es hijo soporta la corrección. Vamos a ver ahora sí, ¿qué es entregárselo al diablo? La palabra en el original griego no habla de diablo, sino el diablo quiere decir diabolos. Y diabolos es uno que critica, juzga, señala, odia, habla mal de los demás, condena, señala, bueno, hace todo lo indebido. Vamos a verlo aquí. Job, capítulo 16. Vaya. Ejemplos. Versículo 11. ¿Cómo estaba Job? Próspero, tenía abundancia, tenía comodidad, tenía reposo. Y hoy cuando la gente tiene abundancia no le duele una muela. Se ríe de oreja a oreja. Pero cuando entra en el momento difícil y no sabe por qué, los dientes le ponen café. Se le paran los 4 pelitos que tiene. Se desespera, se desubica. Míralo aquí. Job capítulo 16. Job tenía abundancia y dice, me ha entregado Dios al mentiroso. Ve al diabolos. ¿Qué hace un mentiroso? Habla mal, condena, juzga, señala, mejor dicho, denigra del que tenga que denigrar. Porque es una mentira. ¿Verdad que sí? Y en las manos de los impíos me hizo caer. Uno que lo destroce. Ese es un diabolos. Que difame por envidia, calumnie, mienta. Pero uno que va a ponerse a contender con toda la gente que hable mal de uno. Uno llegó y le hurtó toda la masa. El problema es de que la persona se sostenga base a eso. Y que Dios lo pueda ver, absorber, ver el comportamiento de él y absorberlo. Dios permite que a este estado llegue cualquier persona que lo busque a él o se acerque a él. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que Dios pueda mostrar su gloria en la persona. Por eso uno tiene que aprender que cuando las cosas no son ciertas, ¿para qué uno se va a poner a botar corriente con eso? ¿Verdad? Porque al que tiene que agradar las personas a Dios, no al ser humano. Que el otro pensó mal, déjalo. ¿Qué dijo Jesús? Si a mí me han perseguido, me han difamado, me han buscado para matarlo, ¿cuánto más ustedes? Denle en gloria a Dios cuando ustedes lo persigan por causa de mí. Y mía es la palabra. Cuando estén en tribulación, en momentos difíciles, no se pongan a llorar. Denle gracias a Dios porque los de limpio corazón verán ¿a quién? A Dios. ¿Dice o no dice? Y ahí está. Ahí más adelante dice, próspero estaba
y me desmenuzó. Una persona que no tenga la capacidad de manejar el dinero habla muy templadamente, es orgulloso, mira por encima del hombro, no mira la necesidad del otro. Entonces Dios dice, bueno, yo le di este dinero creyendo de que tenía la capacidad de manejarlo, pero veo que no, se endiosó. Quiere ser más que los demás. Hay que bajarlo de ahí y jala donde está parado, jala el naipe ese, la carta esa, la jala y la persona. Mira, ejemplos. Ejemplos. Por eso yo le he dicho a él que primero me capacite. Porque si el dinero, lo que viene, lo que él predestinó, que es mi habitación donde está todo el tiempo, el límite, eso me va a destruir a mí, que me deje primero madurar en eso. Que cuando llega yo sepa manejarlo de él. Porque yo nada he traído a este mundo. Que él me enseñe verdaderamente cómo gobernar y cómo poder hacer justicia. Cómo poder extender el evangelio con equidad. Dice en el Salmo 66, 11. Ahí están los diabolos. Ese es el diablo, el mentiroso, el impío, que le gusta destruir, difamar, calumniar y no sabe verdaderamente absolutamente nada. Eso es el diablo. Y eso era lo que le estaba diciendo Pablo a la iglesia de Corintio. Entréganselo al diablo, a los diabolos. Se lo entrega allá y después le dice, hombre, pero ya es demasiado, ya es hora de que ustedes mismos le hagan una reconstrucción y lo puedan bendecir a ellos. Y en el Salmo 66, 11 dice la palabra, (66:11) dice: nos metisteis en la red. Cuando la red se tira al mar, ¿qué se coge? Toda clase de peces y hasta chuzos. No solamente mariscos, también van sapos, gusanos, basura. Pues lo mismo. Cuando se opaca el Espíritu Santo, o cuando alguien le da por hablar mal de Julano Sultano en el mundo, Dios dice, vamos a ver cómo reflexiona Julano. Vamos a ver si va a sacar la macheta o el revólver o se consigue un sicario para mandar a acabar a toda esta gente, ¿no? Dios espera todo eso, la reacción de la persona. Ahí no está. En una red se coge toda clase de peces y hasta basura. Entonces el salmista dice, nos metiste a la red. Dios mío, hay peces grandes, peces pequeños, peces medianos, hay bueno, de todo. Está la anguilla, está esto, está aquí, está, ¿cómo se llama ese que tiene un poco de dientecitos? Una piraña. Ña, 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 ña. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesadas cargas. Imagínate, que no pueda caminar la persona con tanto compromiso. Y ahí está. Esta es la obra que tienen que hacer los diabolos. Y el propósito de traer estas aflicciones. Porque no me vayas a decir tú de que si alguien está hablando mal de ti sin haber hecho nada, no te trae aflicción. ¿Ah? Se te para hasta el pelo y se te corre la pintura. Lo que es lo mato, la reacción es violenta, es agresiva. A la persona que busca a Dios, Dios está
ahí como con el detective esperando que la persona cómo funciona, cómo reacciona la persona después de que hayan difamado, calumniado, mentido, porque lo bueno es que la gente habla, pero nunca le comprueba a nadie nada. A mí me tocó cuando salí de la cruzada cristiana ir a encuellar a uno y le dije, venga, dígame la verdad. Ay, fue que a mí me dijeron, le dije, todos dicen lo mismo. Entonces Jairo Nichol estaba conmigo y me dijo, pastor, y lo tiré por ahí, yo no sé si cayó, quedó sentado, pero yo lo solté. Porque me indigné. Después vine y reflexioné, le dije, no debe ser la posición del pastor. ¿Ah? Me indigné. Se me subió la bilirrubina a la cabeza. Después de que yo encuellé a esa persona, porque yo le iba a dar en la boca, en la jeta, le iba a dar un puño. Sí, créame eso. Entonces más bien como que Nicho, como que Dios habló a través de Nicho, entonces solté a la persona porque él me prestó la moto, con él fuimos. Después de eso me trajo a mi aflicción. Tuve que reflexionar y decirle, Señor, todavía soy carne. Después la difamación por toda parte. Que hablen, digan lo que digan. Entonces Dios comenzó a salir en defensa mía. ¿Por qué? Porque lo que andaban diciendo no es cierto. Porque a un ladrón le echan la policía, ¿o no? Lo demandan. Y a mí nadie me mandó, a nadie yo he agraviado. Solamente por el hecho de estar hablando esta verdad. Por el hecho de estar tratando de abrirle los ojos del entendimiento a la persona. Que haya cometido errores, como todo el mundo. Comete unos errores. Como todo el mundo. Yo no estoy en el cielo, yo estoy con los pies en la tierra. Hoy en día el que me voltea a ver mal, lástima que no tenga gafas para decirle, pongas estas gafas oscuras. ¿Quién me mire mal? Pero toda persona que se levanta cuando Dios actúa y se levanta de una manera agresiva contra cualquier ungido, Dios sale en defensa. Los muertos aquí no han sido pocos. Los que han intentado hacerme daño a mí. Y yo nunca le he deseado la muerte a nadie. Simplemente Dios me ha visto a mí, declarándolos como dice la palabra, bendecidos, completos y llenos de aflicción. Y Él dice que Él exalta al humilde. Y eso es lo que dice la palabra. Las aflicciones es para Dios mostrar su gloria en cada persona verdaderamente, para exaltarlo de una manera bien especial. Pero sería bueno identificar este tipo de iglesia de Corintio. Sería bueno identificarla. ¿Qué tipo de iglesia era? ¿Qué tipo de iglesia era? Esta era una iglesia, oído, que debido a la influencia griega, era una iglesia de mucha sabiduría humana, como hoy en día. Te llega a cualquier iglesia y usted oye a Julano hablando, sin fundamento, solamente oyó. Así era esta iglesia, puro fundamento humano. Tenía desarrollado, dice que tenía desarrollado el intelecto en el conocimiento humano, solamente en el conocimiento humano. Ellos habían conocido el evangelio del apóstol Pablo,
Pablo se había sentado por tiempos a enseñarles, a decirles, porque comenzaron a hacerle unas preguntas a Pablo y Pablo les decía, esto no es así, esto es aquí, esto es allá, esto es aquí, esto funciona así. Comenzaron a preguntarle del pan, del jugo, del bautismo, de toda esta cantidad de cosas y él comenzó a mostrarse como Dios le había mostrado a él el Evangelio. ¿Ah? Esta iglesia, por la influencia de los apóstoles de que habían caminado con Jesús, cuando ellos conocieron el Evangelio de Pablo, pasó Pedro y pasó Apolos. Y Pedro les dijo, ¿cómo así? Pablo es un abortivo. Pablo, un asesino. Pablo no sabe nada. Pablo aquí, Pablo. Y comenzó Pedro a hablar de Pablo y Apolos. Dijo, ¿cómo así que viene a quitarles a ustedes la cena? ¿Cómo así que viene a quitarles el bautismo? ¿Cómo así que viene a quitarles el ayuno? ¿Cómo así que viene a quitarles el aceite? ¿Cómo así que viene a quitarles todo? Pablo. Pablo es un demonio, decía Pedro. Pablo no tiene lo que yo tengo. Y la credencial que tenía Pablo, la credencial que tenía Pedro y Apolos era que habían caminado con Jesús. Yo caminé con Jesús, vi los milagros. Yo fui el que cuando cantó el gallo me tocó. Eso decía Pedro. Había pasado y había llenado ya la iglesia. Ya Pablo la había circuncidado. La tenía funcionando en la fe. Y llegó Pedro y nuevamente la metió en confusión. Otra vez la iglesia nuevamente, volvió nuevamente a hacer los mismos rudimentos que tenía. ¿Ah? ¿Por qué los líderes tenían conocimiento humano? Tenían conocimiento del griego, de la vida espiritual. Que ellos hablaban, no tenían nada, como hoy en día. ¿Y quién vive a su nombre Cristo? Y ellos no conocen a Cristo. ¿Recibe qué? Cuando usted recibió, se acercó a Cristo por primera vez, ¿a quién recibió? ¿Va a recibir del hombre o recibió a Cristo? ¿Ah? Que Dios se va a manifestar, que Dios está aquí. ¿Cómo Dios que está en dónde? Si Dios está en cada uno de nosotros. ¿No dice que Cristo ya mora en cada uno de nosotros? ¿Ah? Que el pecado salga del pecado y de la condenación, que el diablo se lo va a llevar. Mentiras. El pecado fue quitado. Condenación no hay en Cristo. Arrepiéntase. Ya la iglesia, la gente debe estar arrepentida y convertida para que vengan tiempos de refrigerio. Así está la iglesia hoy. Pero ni Pedro ni Apolos tenían revelación. El apóstol Pablo sí tenía la revelación completa del Evangelio. Que una persona fue creada a imagen y semejanza de Dios, que nació para vencer, que es más que vencedora, que está completa. ¿Qué tiene que hacer? Reconciliarse con su Creador. Pero llegaron estos a atacarlo. La credencial que tenía Pedro era que había caminado con Jesús. Pedro comenzó a jactarse. Yo caminé con Jesús, mío. Yo lo conocí cara a cara, decía Pedro. Es más, cuando alguien lo fue a tocar, saqué la espada y le bajé la oreja. Pregunta dónde estaba Pablo. Pablo, un abortivo. Pablo no sabe nada. Entonces dice bien claro ahí. Formaron un conflicto alrededor de la iglesia tremendo.
Entonces, la gente que conoció a Pablo, que era fiel, que era predestinada, se comunicó con Pablo. Y le dijeron a Pablo, Pablo, por aquí pasó Pedro y Apolos. Y esta gente volvió nuevamente otra vez a meter a la gente en agua, a bautizar, a ayunar, a imponer manos, a pelear con el diablo, a comer cena, a pelo largo y todo eso, otra vez a emigrar del mismo pueblo. Tremendo eso. ¿Ah? Es Pablo toma acción. Él viene y dice, bueno, si él se gloria porque caminó con Jesús el hombre, ahora yo voy a gloriarme. Entonces comienza Pablo su recorrido. En el capítulo, en la segunda carta de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Aquí el apóstol Pablo se gloria casi 16 veces, de 16 a 17 veces. También va a tomar cartas en el asunto. Porque la iglesia de Corinto era una iglesia muy carnal. Una iglesia llena de obras. En el versículo 1, segunda de Corintios 11:1 dice, ahora empieza Pablo, ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, tolerarme. Va a comenzar él a exponer por qué llegó a decirles que el bautismo no servía, que la cena, esa santa cena, pancito y jugo tampoco servía. Empieza él a manifestarse de una manera bien poderosa. ¿Por qué? Porque a pesar de que Pablo ya había pasado por la iglesia de Corintios, y ellos, los corintios, le habían recibido la palabra que él mismo les había enseñado. Dedicó tiempo, se demoró mucho tiempo Pablo enseñándoles a ellos. Y Pablo les decía, yo a ustedes los engendré en la gracia. Ustedes no tienen otro perito arquitecto que los haya metido a la gracia. Yo los metí, yo los engendré a ustedes en el evangelio de Cristo resucitado. Pedro es un traidor, le decía Pablo. Pedro es un traidor. Pero detrás de eso pasó Pedro. Y Pedro le dijo a la iglesia nuevamente, vamos a bautizar. Desde ahí fue donde Pablo dijo, Primera de Corintios 1:17. Entonces, la iglesia de Corinto es una iglesia carnal. Pablo dice, Primera de Corintios 1:17. Dice, pues a mí no me enviaron a bautizar. ¿Ah? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con la sabiduría ni con palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Yo no vengo aquí o no he venido aquí con sabiduría humana, conocimiento humano, con tradición humana. Yo no lo saqué de un libro, yo no lo aprendí de un hombre. Yo lo recibí de Él directamente y eso fue lo que vine yo a traerles a ustedes. Es mejor el bautismo del Espíritu que el de agua. Versículo 10 del 1 de Corintios. Les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oído, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros división, sino
que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo ¿qué? Parecer. Y es imposible. Es imposible que ellos fueran a hablar cuando llegó el otro a estorbar. ¿Cómo yo irme a meter a una congregación de ley y decirle al pastor cuando está allá levantando manos y echando fuera demonios? No es así. Eso no funciona así. O llamar al pastor y decirle, oye, ¿y tú por qué estás invitando a la gente a esto, a esto y esto y esto? Esto se forma un conflicto. Porque ya la mente de toda la gente está cauterizada, inservible. Que aunque la persona se le esté enseñando, la persona esté oyendo, cuando la persona no parte verdaderamente de Dios y se ha reconciliado con Dios y se ha convertido, es imposible que la persona pueda funcionar conforme a la voluntad del Espíritu. Aún lo vimos aquí en Colombia, con toda la cantidad de personajes que recibieron la gracia y todo el mundo era célebre. Y cuando fueron a hablar, cuando nos reuníamos todos, vaya a ver si tocábamos un tema en general. No era así. Porque el uno llegaba con su conocimiento humano, el otro llegaba con su sabiduría humana, el otro traía su tradición, el otro decía aquí esto no es así, esto es aquí, pero se marginaba la palabra, entonces quería que se diera el concepto humano. Y esto no se compone de humano. Entonces requiere de tener vida en el Espíritu para poder obedecer. ¿Usted cree que si todos hubiéramos caminado en la misma visión, en el mismo propósito, hoy cómo estaría Colombia bañada en la gracia? Esto no es de aventureros, esto es de gente predestinada que Dios mismo constituye. Porque se fueron a buscar la cantidad de personas, la multitud es por el dinero. No hubo. La unión en el Espíritu es que todos hablemos esta misma palabra. La palabra es que es espíritu y es que vida. Pero cada uno maneja la escritura como le provoca, dejando oído al escritor a un lado. Y es imposible. Lo mismo pasó en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo viene ahora. A mí no me mandaron a bautizar en agua, sino que me mandaron a predicar el evangelio. ¿Qué había en esta iglesia? Había una división. Estaba dividida. Entonces comienza Pablo, comienza el apóstol Pablo a mostrar sus credenciales y a exhortarlos para que reflexionen. Era la primera exhortación. Bautismo en agua no sirve. El que sirve es el bautismo en el Espíritu. ¿Cómo hago yo para bautizar a la gente en el Espíritu? Siéntelos y enséñelos, sumérjalos en el agua pura de la palabra, llénalos de conocimiento, dele vida al hombre interior. Es el bautismo del Espíritu que prevalece. El de agua no. Aquí yo en esta ciudad que llevo tantos años, no por hablar de nadie, que esa no es mi actitud. He conocido personas bautizadas en congregaciones aquí, congregaciones allá, congregaciones allá. Y he conocido también personas que hoy andan en la calle, borrachos, separados. A unos le han matado sus hijos por la droga. Pero también he visto a mujeres bautizadas en agua, trabajando en los bares. No es malo trabajar,
Porque si no tienen dónde echar mano, ¿qué tienen que hacer? Bautizadas en agua, trabajando en los bares. Entonces, ¿para qué sirve el bautismo en agua? Para nada. Usted se baña todos los días. No me va a decir que no, porque si no comienzo aquí a... Ahí usted está bautizando. ¿Ah? Pero el verdadero bautismo, un solo bautismo, dice Efesios. ¿Usted escoge el de agua o escoge el de la vida en el Espíritu? ¿Para qué el de agua? Entonces Pablo exhorta a la iglesia, le dice, no, eso no sirve para nada. ¿Ah? En 2 de Corintios, capítulo 2. Viene la segunda exhortación, versículo 1. Dice Pablo, o dice el Señor a través de Pablo: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo les con Cristo, ¿quién será luego el que me alegre? ¿Ah? Sino aquel a quien yo contriste. Y esto mismo les escribo, para que cuando llegue no tengan tristeza de parte de aquellos, de oído, de quienes me debieran gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el todo en todos vosotros. ¿Por qué? Porque las muchas tribulaciones y angustias del corazón, porque por las muchas tribulaciones y angustias del corazón les escribí, con muchas lágrimas, no para que fuesen entristecidos, sino para que supieran, oído, cuán grande es el amor que les tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, dirigiéndose al muchacho, oído, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino que en cierto modo, por no exagerar, a todos nosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Ya es hora de que ustedes ¿qué? Lo restauren. Ya es hora de que haya una restauración, exhortados para que puedan reconstruir la palabra o a Cristo en la persona que había caído, había causado el mal al cuerpo. Había causado mal al cuerpo. Los exhorta. Que ellos tenían exceso de sabiduría humana, pero de piedad no tenían nada. Nada, no tenían nada. Viene la tercera, capítulo 3, 2 de Corintios. Versículo 1 dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? ¿Ah? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, oído, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué esperan ustedes que yo les esté recomendando? Cada uno. Es una carta leída donde usted vaya, la gente sabe si usted es cristiano o no es cristiano. Por su forma de hablar, por su forma de expresar de los demás, hablar cuando le llevan a usted un bochinche, fulano, ay, es que con razón a mí me cae tan mal a fulano, sí, que y comienzan 2 y 3 ahí a murmullar, se sientan a despedazar una persona. Oye, es una iglesia carnal. Esa era la iglesia de Corinto. En el capítulo 4, en la cuarta exhortación, Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 4.
Dice, así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios ¿de quién? De Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel a Dios, fiel. Yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Una circuncisión perfecta, tremendo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y qué bueno cuando uno tiene eso. Présteme atención. Cuando usted vaya y le pongan bandeja de otro, usted le diga, a mí no me interesa. No me hable de nadie que no me interesa. Porque ya lo circuncidaron a usted. Que eso le trae problemas, le trae brollo, porque usted después va a hablar de lo que le contaron, no de lo que usted vio. Y el que entonces entra a juzgar es el Señor. Dice el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá ¿qué? Su alabanza de Dios. ¡Qué tremendo! Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros ¿qué? Aprendas a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno se envanezcan ¿quién? Unos contra otros. De eso está llena la tierra y las congregaciones. Lleno es lleno. La quinta exhortación está en el versículo 18 y 19, dice: mas si alguno está envanecido, como que si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos. Muy bonito ver una persona que se sube a una tarima con su corbata lengüevaca, su saco y un peinado rirruá, y bueno, todo eso. Lo importante es el poder de la palabra, la vida en el Espíritu. Que a pesar de, estoy firme, plantado en lo que Dios dijo. Ese es el poder. El poder no es el gritar, el poder no es el brincar y eso, hombre. Guara, demonio. Por ahí te estoy viendo que está llegando, te descabezaré. No, ese no es el poder, mijo. Ese no es el poder. Sin la manda aquí, sin la manda allá. Oh, reciba. Ese no es el poder. Ese no es el poder. El poder es de que uno, lo que recibió, lo tenga y esté sólido, convencido que es por fe, para que sea por gracia. ¿Aló? ¿Aló? Dame un aplauso al Espíritu Santo en esta mañana. Versículo 20. Ellos estaban muy envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Que cuando usted hable, a la gente no le guste, pero es el poder de Dios. ¿Aló? Sin ofender, sino que usted le diga a la persona, no es así. La palabra dice, esto es así, así quedó establecido. Vaya. Primera de Corintios, capítulo 5.
estaban envanecidos y no sabían nada. Lo único que tenían era pura obra. La iglesia de Corinto. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Oye, el muchacho es. Y la fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. ¿Ah? Y ellos no hacían que el que venga, el que haya cometido error o pecado, que se santifique para que pueda comer el pancito, el agua, que el que va a recibir el aceite, la imposición de manos, que va a recibir el tostado, lo que sea. Oye, envanecidos en el conocimiento, mucha habladuría, mucho conocimiento humano, mucha sabiduría humana, mucho estudio humano, pero de vida en el Espíritu no había absolutamente nada, porque no discernían lo que estaba pasando dentro del cuerpo. ¿Ah? Un muchacho viviendo con la mamá. Míralo. Que usted vino sin moño, que mira que se cortó el pelo, que tal cosa, que usted no pertenece. Envanecidos. Y vosotros estáis envanecidos. No deberá más bien de haberlos lamentado, para que fuese quitado de en medio, oído, de vosotros el que cometió tal acción. ¿Cómo así este hombre apenas llega y cómo se da cuenta de esto, que tal cosa? Oye, porque había vida en el Espíritu, porque había discernimiento. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el Espíritu, ¿viste? Oído, ya como presente juzgado aquel al que tal cosa haya hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que ¿qué? De que el espíritu sea salvo en el día, oído, del Señor Jesús. ¿Ah? Entregárselo a los diabolos, que lo despedacen, para ver si la persona regresa humillada. La persona toma otra reacción, cambia. Pero no, ellos estaban envanecidos. Estaban envanecidos. No es buena vuestra jactancia. Oído, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ya habían dejado, ya Pedro les había leudado. Ya había inconformidad. Oye, ya ponían en duda la palabra que Pablo les había enseñado. Es lo mismo que pasó aquí en Colombia cuando Dios trajo al apóstol Victorio García Balmón. ¿Será esto de Dios o no será de Dios? ¿Por qué? Porque estaba la gente envanecida, pero no tenían vida en el Espíritu. Si hubieran tenido vida en el Espíritu, habían abrazado esta palabra y este evangelio había sido poderoso en Colombia, ¿o no? ¿Ah? Dice, versículo 7, Pablo les dice, limpiaos pues de la vieja levadura, estaban llenos de eso, tradiciones humanas, para que sean nueva masa, sin levadura como soy, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue, ¿qué? ¿Ah? Sacrificada por nosotros, ya fue sacrificada. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, Cristo sin religión, ¿ah? De sinceridad y de verdad. Dice, panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Les he escrito por carta, no que no se junten con los fornicarios. Oído, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, todo el mundo fornica, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir ¿de qué? Del mundo. Más bien les escribo que no se junten con alguno que llamándose hermano, fueren ¿qué? Fornicario, ávaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o qué, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera?
No juzguéis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso, ¿de qué? De entre vosotros. Estaban envanecidos la iglesia. Mucho copete, mucho vestido, pancito lo cogían así con las delicadezas y lloraban con el moño, moviendo el moño. ¡Ay! ¡Ay, Señor! Mucho envanecimiento. Pero el cuerpo estaba oído, sentido por la perversidad de un personaje que estaba viviendo con su madre. Ahí está. Y muchos de los de hoy en día son iguales casi a la iglesia de Corinto. ¿Qué hacía la iglesia de Corinto? Se sentaba a juzgar a la gente, a señalarla, a criticarla, pero no ponían cuidado al caso que había ahí. Salmo 1. Salmo 1. Qué tremenda exhortación de Pablo a esta iglesia. Y eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Hombres sinceros, honestos y mujeres sinceras y honestas, que puedan hacer una presentación del evangelio, no tocándole la llaga a nadie, sino hablando lo que queda establecido para el resto de la vida, para la humanidad. La gente no observa que hay musulmanes, que han habido esto, que han habido católicos, que han habido uno aquí, que han habido esos adventistas, que han habido, ¿cómo que llama? ¿Cómo? Mormones, los falsos testigos, no son testigos de nada, porque no han visto nada. Entonces, oído, y cantidad de esos otros que dicen que en vez de tener la relación con una mujer, mientras estén ahí, que saquen eso y lo metan a la tierra, porque en la tierra se reproduce. Oye, eso es una... Imagínense, algo caliente ahí, meterlo en la tierra. Vaya y lo mete en un hormiguero, ¿verdad? El otro que viene, ya andan por ahí con barba y con el pelo largo y con el copito de este aquí, matando que una vaca para hacerle sacrificios a Dios. También eso haré, bueno, de toda esa cantidad de cosas. La gente no observa que tantos y tantos años y siglos que la gente hoy ha aparentado ser. ¿Y por qué la tierra no ha alcanzado el objetivo que es la paz? Porque la paz solamente la da Cristo. Mi paz les doy, mi paz les dejo, pero no como el mundo se las deja. No. De toda esa cantidad de cosas, la gente no observa eso. Que entre más religiones y más costumbres y todo eso, la tierra está peor. Más muerte, más violencia, más pobreza, más enfermedades, todo eso. En el momento que esta palabra sea plantada
en la tierra como tiene que ser. Se acaba la muerte, se acaba la enfermedad, se acaba la pobreza, habrá paz para los pueblos, habrá paz para los hogares, habrá restauración. Veremos a los verdaderos hijos de ¿quién? De Dios manifestarse en la tierra con poder y gloria. Esto no es cuestión de religión. Esto no es cuestión del que el mejor se vista o el que mejor hable. Entonces funcione con el poder de Dios. El poder de Dios para este tiempo es el evangelio de la fe, el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia. Es el evangelio que tiene que quedar establecido. Eso es lo que tiene que estar establecido ya. Dejar de tanta feticherismo, tanta brujería, tanta mentira, tanta tradición. Eso no. Oye, dice el Salmo 1. Voy a ir despacito para terminar. No te leo el Salmo 8 porque va a decir, ¿cómo así que Salmo 8? Aquí no hay ningún 8. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón o la mujer que no anda en consejo de malos. Porque al malo lo mata la maldad. Y el malo es el que no tiene su lengua frenada. ¿Oído? ¿Qué es el malo? El que está muerto en el espíritu. Ese es el malo. Muerto en el espíritu. Mueve más la ira, la soberbia, el odio, el rencor, todo eso, la lengua, antes que poder doblegar su vida a la vida del espíritu. Dice, el malo es el que está muerto en el espíritu. Y esta clase de gente son culpables de que la tierra esté como esté. Dice el 2, el 1. Bienaventurado el varón que no anda o la mujer que no anda en consejos de malos, ni en camino, ni estuvo o anda en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado a despedazar a la gente, a hablar mal, a pensar mal, sino que en la palabra del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Murmulla, rumea. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, no así los malos. ¿Quiénes son los malos? Los muertos en el espíritu. Y el muerto en el espíritu no prospera, ni avanza, ni adquiere sabiduría, ni permanece verdaderamente en el consejo de Dios. El malo, por su maldad, vive arruinado. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Chao, te veo, Mateo. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Ah? Entrégaselo al diablo. ¿Quién es el diablo? Diabolos, el mentiroso, el impío, que trata de destruirle, quitarle la honra a otra persona. El día que hablen mal de ti, que no sea cierto. Si es cierto, dile al Señor que salga a pelear por ti. Porque hoy en día las mujeres andan hasta armadas. Y sales tú ahí con esa cabeza como un león, ¿no? Fíjate, haceme algo y verás. ¿Ah? Entonces, ¿qué? Se baja el pelo, se achila y vuelve otra vez el león y se va. Entrégaselo al diablo, diabolos.
Los diablos están afuera y también dentro. Hablan mal, piensan mal, se comunican entre ellos, juzgan, pero no meten la mano al asador. Porque si meten la mano al asador se quema. Cuando hablen mal de ti, dale gracias a Dios, porque estás vivo en el Espíritu. Cuando uno está muerto en el Espíritu, va y se iguala con él. Esta es la primera parte de esta enseñanza. Y el miércoles te estaré enseñando lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Quiénes entrarían y quién no entraría? Ahora que te traiga una libreta. Sentarse en silla de escarnecedores es lo más horrible. Tú y yo somos la imagen ¿de quién? De Cristo en la tierra. Ya puedo yo decir, Señor, descanso, porque ya hay quien haya recibido la palabra. Yo creo y estoy seguro que en el momento en que Dios haga algo grande aquí, va a ser la hora en que tú puedas despertarte espiritualmente. Y si no, tienes que irte a arrinconar, a escuchar la mentira del sistema. Dios peleará por su pueblo. Y el tiempo ha llegado. Y el tiempo cada día va a ser mejor. Cada día va a ser mejor. Para mí es una bendición que me escuche tanta gente y me vea. Porque de esta manera es que Dios me está utilizando para que la palabra corra y el nombre de Jesucristo sea ¿qué? Glorificado.